A través de la adivinación, los seres humanos pues han buscado resolver sus propias inquietudes propiamente humanas. Claro, la mayoría de las veces lo han buscado en cosas o en personas, acudiendo a ellas para que esto les presagie en el futuro, pero les pronostiquen, les predigan su futuro. Sin embargo, todo esto pues raya en lo oculto, en lo que es hasta diabólico. Hoy te diremos por qué. Esto es Camino Estrecho, ya comenzamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Remigio Sandoná Guerrero y creo contenido para resolver tus preguntas más difíciles de la Biblia. Queremos invitarte a que te suscribas y activar la campanita de notificaciones y así no te perderás ninguno de nuestros videos. Bueno, sin más ni más, empezamos. Estamos culminando el año 2021 y ingresando al año 2022. Muchos inquietados están haciéndose ya la pregunta, ¿qué nos deparará el año 2022? Y para esto pues están acudiendo, mejor dicho, a personas y consultándole a tanto los brujos, hechiceros, chamanes y hasta adivinos acerca de lo que nos va a deparar el año 2022. Están usando también herramientas de la adivinación como el horóscopo, como la quiromancia y como el tarot mismo. Rápidamente te explico en qué consiste cada uno de ellos. En el caso del horóscopo, esto consiste en mirar el movimiento de los astros, de las estrellas, de las constelaciones, porque dice que eso pues sus movimientos influencian sobre la vida de la persona, sobre su carácter, sobre su fortuna y sus futuros acontecimientos. Cuando hablamos de la quiromancia nos referimos también a prácticamente lo mismo. La palabra quiromancia viene del griego y significa keiro, mano, y mantia, que significa adivinación, y tiene ese mismo objetivo de adivinar el futuro. Rápidamente te decimos que todo esto es malo y Dios condena tajantemente todo esto. Más adelante te diremos por qué, así que quédate hasta el final de este video y así te enterarás de por qué es que esto es malo y qué dice Dios con respecto a esto. Cuando hablamos del tarot, estamos hablando también de otra herramienta de adivinación y consiste pues en echar los naipes. Pero esto no solamente presagia tu futuro, sino que conoce situaciones anteriores como el pasado y el presente mismo. Todo depende de cómo es que los naipes son distribuidos, y de acuerdo a los naipes propiamente dichos, pues es que se va a presagiar todo esto. Pero inmediatamente queremos entrar ya a lo que dice la Biblia con respecto a todos estos instrumentos de adivinación. En Levíticos 26 la Biblia dice que cualquiera que atienda a adivinos y a encantadores, pues dice que Dios pondrá su rostro sobre ellos y que los cortará de su pueblo. En Deuteronomio capítulo 18, del verso 10 al 12, la Biblia es clara cuando dice que no se ha hallado en ti quien haga pasar sus hijos por fuego, tampoco a quien consulte a los brujos, agoreros, hechiceros, adivinos, encantadores, etcétera, porque eso es abominación a Jehová, y que por esa causa precisamente Jehová echó a muchas naciones de su tierra. Por lo tanto, hasta aquí podemos ver que Dios es tajante con esta práctica. A Dios le desagrada estas prácticas. Cualquiera que lo haga le irá mal, dice la palabra de Dios. Entonces vemos que Dios está incómodo, Dios está airado con aquel que practica estas cosas que son definitivamente ajenas a su perfecta voluntad. Pero tristemente en eso cayó personajes como Saúl, que fue un rey en Israel, que viendo que Dios no le hablaba por Turín ni por Tumín, no le hablaba ni por sueño ni por profeta, se rebeló y en ese estado fue a consultar a una bruja para ver lo que le presagiaba el futuro. Igualmente vemos a personajes como Nabucodonosor, allá en Daniel capítulo 2, cuando tuvo un sueño que lo volvió bastante inquieto y que dicho sea de paso se le olvidó. Dice que para ver qué realmente significaba ese sueño, incluso para que le hagan recordar ese sueño, dice que él hizo llamar a magos, a encantadores, a adivinos, etc. Pero cuando se habla de magos ahí, está hablando de, por ejemplo, que habían personas que interpretaban esto cuando mezclaban el aceite con el agua y viendo la forma en que tomaba el aceite, pues veían allí el futuro, ¿no? Imagínense eso. Cuando hablaba de encantamiento ahí, pues está hablando de consultar a los muertos por los vivos. Miren estas prácticas en las cuales estaba cayendo. En el caso de este hombre, pues era un hombre que no tenía temor de Dios.
así hay muchas personas que no tienen temor de Dios, que no conocen a Dios, que no saben su perfecta voluntad y están envueltos en todo esto. Pero cuando uno se entera de esto, pues uno inmediatamente lo que tiene que hacer es huir, es dejar aquellas prácticas, porque eso le desagrada a Dios. Conocemos en la Biblia hombres como Manasés, que aunque conocían la palabra de Dios, estaban entregados y envueltos en todo ese tipo de supersticiones, ¿no? En la astrología, en hacer pasar su hijo por el fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Tristemente hay gente que dice que es cristiana, pero están practicando estas cosas, como por ejemplo el horóscopo. Están viendo en su periódico favorito su horóscopo, a ver su color favorito para ese día, a ver la suerte que le vendrán mañana más tarde, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo esto pues es desagradable a Dios, querido amigo, querido hermano, tiene que escapar de ellas. Estamos viendo ya unos textos bíblicos que nos hablan que Dios está desagradado y que se desagrada de todo aquel que practica esto. Pero ¿por qué es malo? Es malo porque desvía nuestra mirada de quien realmente debemos de ver, de mirar, de consultar, de creer, de confiar, de depender. Estas cosas lo que tratan es envolvernos y engañarnos, volvernos en terrenos muy peligrosos y que tienen que ver hasta con lo diabólico. Dios es claro cuando nos dice que toda nuestra atención tiene que estar puesta en Él. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 dice que entre ellos, entre tus hermanos, dice, levantaré profeta, a él oirás, dice. Y eso habla de que Dios habla también a través de los seres humanos, pero lo resaltante es que Dios habla y que a Él solamente hay que consultarle y hay que esperar nuestra respuesta en Él. Por lo tanto, otras formas de adivinación como de orientación, de información y hasta de revelación tienen que ser totalmente rechazadas. En Hechos capítulo 16, del verso 16 al 18, encontramos ahí que el apóstol Pablo junto con Bernabé se iban al tiempo de la oración y dice que una mujer se les aparecía constantemente y empezaba a decir cosas como estos son los siervos del Altísimo, ellos os mostrarán el camino de la salvación. Dice que esto, como fue continuo y hasta raro, pues y Pablo discerniendo que había un espíritu demoníaco en esa persona, pues dice que lo reprendió y lo echó fuera, dice en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces una vez más Dios rechaza todo ese tipo de prácticas. La Biblia, la palabra de Dios, señala a Jesucristo como el único enfoque correcto de fe, no solo con respecto a nuestra salvación, sino también con respecto a todo medio de fe y de consulta, según Hebreos capítulo 12, el versículo 2, donde nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, señala la palabra de Dios. En resumen, podemos decir que el horóscopo, la quiromancia y el tarot, pues violan los parámetros divinos, es decir, que Dios no está de acuerdo con esto, a menos en dos formas. Una de ellas es tener una fe distinta de Dios y otra que tiene que ver con que esto es una práctica de adivinación netamente. Nosotros como cristianos pues debemos de buscar la dirección de Dios, debemos buscar esto en la oración, acudiendo a la palabra de Dios. Estos son los medios por los cuales pues Dios ha establecido para que el hombre esté en contacto con Él. Fuera de esto, el cristiano tiene que rechazar rotundamente lo que no es de Dios. Ya lo hemos mencionado anteriormente y una vez más, estas prácticas pues desagradan a Dios. Como cristianos estamos llamados a confiar en Dios, a esperar en Dios, entendiendo que Él es el Dios soberano que tiene el control de todas las cosas de nuestra vida misma. El control de tu vida no la tienes tú, no está en tus manos, sino en las de Dios. Hay que esperar en Él. Él a través de su palabra nos dice que no nos afanemos por el que comeremos, cualquiera sea nuestra circunstancia. Nos dice que hay que contárselo a Él, que hay que esperar en Él, que no podemos actuar como actúa la gente del mundo, afanados y turbados y en total ansiosa inquietud. Debemos nosotros pues esperar en este Dios, confiar en Él. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Él siempre y no en otras cosas que tienen que ver con lo oculto, con lo supersticioso, hasta con lo diabólico. Todas esas cosas nos alejan nuestra mirada del Dios único y verdadero. Querido hermano, querido amigo, pues huye de estas prácticas si lo estás cometiendo, porque hay hasta cristianos que lo han ido cometiendo, aún conociendo la palabra de Dios, porque no se han arrepentido de verdad. Pero tú, amigo, que no conocías la palabra, pues tienes que huir de estas cosas. Estas cosas no son prácticas cristianas de ninguna manera. Busca
que Dios te presagie tu futuro, pero en la Biblia, y en la Biblia se nos dice la verdad, lo que va a ocurrir. Y mire, la Biblia enseña, ¿no? En el libro de Proverbios, dice, decida al justo que le irá bien, dice, por cuanto busca a Dios, por cuanto es recto, por cuanto es íntegro, le va a ir bien. Pero dice, mal le irá cuando no es íntegro, cuando es injusto, cuando es perverso, cuando hace lo malo, cuando es inmoral. Es decir, que lo que nos puede ocurrir más adelante, mañana, más tarde, pues todo eso va a ser el resultado, todo eso va a ser la cosecha de nuestros actos, de nuestras decisiones. Bendito sea el Señor. Una vez más, querido amigo, pues hacemos bien en acercarnos a Dios para conocer realmente lo que va a venir más adelante en nuestra vida, ya que todo Él lo ha colocado en la Biblia, que es su palabra. Bueno, antes de despedirme, solamente pedirte que si te gustó este video, pues dale like, también que comentes y hagas preguntas acerca de todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Hay muchas preguntas que uno se hace, ¿verdad? Mucha curiosidad, pues también la hagas en la caja de comentarios. No te olvides de compartir también este video y así muchos pues sean edificados para que también esta página siga o este canal siga creciendo, querido hermano y amigo. Bueno, sin más ni más, nos vemos hasta el próximo video. Esto ha sido Camino Estrecho. Dios me los bendiga. Amén.